Se me hizo muy cool esta oportunidad de poder platicar un poco mi historia, sobre todo, creo que cuando yo empecé mi career path, sobre todo en Guadalajara, cuando salí de la carrera, me acuerdo que pensar en Microsoft o Google o Apple parecía, bueno, desde mi punto de vista parecía como algo imposible, como algo, eh, como un sueño, ¿no? Y no era mi meta eventualmente llegar a Google, ¿no? Siento como que la vida se fue acomodando y llegué acá. Pero mi meta cuando salí de la carrera eran empresas que están un poco más donde yo estaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en Guadalajara está Oracle, está IBM, hay muchas empresas grandes, pero tal vez no tan ruidosas como las que hay en Silicon Valley, ¿no? Y ahora que estoy acá y que estoy con un camino que yo siento que es muy interesante, algo que yo he querido hacer mucho es desde ese lado poder platicarles a otras personas. Saben que el camino, ahí está José, mi co-host, cada quien construye su camino y lo que se me hace a mí interesante es poder decirle a la gente, ¿sabes qué? No porque alguien llegue y te diga, soy de Google, soy de Facebook, lo que tú quieras, tienes que seguir esos pasos para llegar acá, ¿no? Lo que yo he querido platicar mucho desde el podcast, desde Twitter, desde pues, la trinchera donde puedo decirle a la gente, tienes que construir tu camino, cada camino va a ser independiente y más allá de estar soñando un día voy a llegar allá es qué herramientas puedes comenzar a tomar para llegar acá, ¿no? Y algo que he querido, que hago mucho y últimamente desde el lado del podcast, como que nos hemos ido un poco a live streaming, ha sido más como de platicar como de uno a uno, ¿no? Más como si estuviera yo ahí a un lado y me preguntaras, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿qué acciones tomaste? Y ser lo más sincero posible. Creo que voy a platicar un poco cuál ha sido mi path y quiero también darles la oportunidad de que me pregunten lo más que puedan, porque cuando yo estaba del otro lado de tener las dudas de cómo llegar acá, eh, lo que uno quiere saber es, ok, dime cómo le hiciste, ¿no? ¿Cuáles son los trucos? ¿Qué páginas hay? ¿Cómo me tengo que preparar? A veces la gente, siento que hay una ilusión muy fuerte acerca de que te tienes que preparar de una forma increíble y que tienes que saber el último algoritmo del mundo para entrar a Google y no es así, o sea, ya ahorita que estoy acá y que ya pasé procesos y que ahorita la chamba que hago día a día es algo que nunca había hecho antes y todavía me abruma a ratos, me doy cuenta que era lo que estaban buscando, ¿no? Y no es como el 10X Engineer. Están buscando a alguien que solucione problemas y ese tipo de problemas se notan en las entrevistas, ¿no? Incluso me toca ver a veces chistes de gente que dice, ay, tú pasaste por una entrevista de árboles binarios y al final te piden el trabajo acomodar algo en CSS, Vertical Alignment o Center Alignment. Y yo antes pensaba eso, ¿no? Se me hacía chistoso pensar eso y ahorita que estoy acá, si me puedo pensar a veces, ojalá me tocaran algunos de esos issues porque siento que me tocan un montón de cosas medio pesadas. Eh, pero bueno, les voy a decir cuál fue mi camino y cuáles son los puntos de quiebre o los breakpoints en los que yo de repente dije, ¿sabes qué? Esto me había gustado saber antes. Y todos vamos a tener un trasfondo diferente. Mi trasfondo es que yo estudié una carrera de computación, cosas también del destino. Yo quería irme a hardware, cables, yo no sé, tal vez poner mi ciber algún día. Y de repente, pues me acuerdo que estudié una línea de código que decía, le ponías tu nombre y en mi caso decía, hola Carlos. Y para mí eso me impresionó muchísimo. O sea, ver que yo ponía un input y me rezaba algo, para mí me impresionó mucho. Y dije, ok, quiero seguir en software, quiero ser un software engineer. Y después se abren las puertas, todos sabemos eso, ¿no? Que está web, está móvil, están los devices, embedded devices y demás. Está backend, hay muchísimas cosas. Eventualmente yo conocí que era web. El primer punto que me tocó conocer y que lo hemos platicado un poco en los full stackers es que cuando yo salí de la carrera, lo que yo empecé a hacer es empezar ir a eventos, no tanto como meetups, era más como hackatones y demás. Y en uno de esos hackatones conocí a unas personas con las que me llevé muy bien y me invitaron a trabajar a donde ellos trabajaban. Era Sanmina, una empresa que no es tanto de software, es más hardware. Eh, pero pues me invitaron y dije, pues va, ¿no? Mi primer trabajo en la vida. Y siento que este punto para mí marca el rumbo de lo que fue el resto de mi vida, para bien, porque de ahí conocí en esa empresa muchísimos amigos que ahorita están en muchos lados, pues, del mundo. Y mi primer consejo dentro de lo que yo he aprendido es,
eh, que hacer networking es importantísimo porque nunca sabes en qué van a acabar la gente que te rodea. Am, la gente que, pues en este caso, tuve amigos que acabaron en Google, tuve amigos que acabaron Microsoft, Apple no tengo amigos, Netflix tengo varios amigos ahí. Todos empezaron como que ya para todos lados porque cada quien a su vida, ¿no? Pero en su momento yo no estaba viendo este amigo un día va a acabar en tal empresa, ¿no? Yo solamente socialicé, me llevé bien con ellos y dejar esa buena impresión creo que me ayudó muchísimo en mi vida. Um, pero este punto de inicio para mí fue como las ramas con las que empecé a crear como nuevos caminos, porque de ahí me fui a una startup y fue mi primera startup y pues aprendí con la vida que las startups son pesadas, son ritmo de trabajos pues muy cargados, pero que aprendes muchísimo. Y de ahí, esa empresa en particular era una empresa de Estados Unidos y me ayudó muchísimo con el inglés, porque pues creo que todos los que hemos estado en el mundo tech, sobre todo si estás en la parte de Latinoamérica, te toca platicar en inglés, pero es un inglés técnico, ¿no? Como hice esto, hice lo otro, se acabó y listo, ¿no? Eh, pero el inglés conversacional, a mí, pues, no es que te abra las puertas, pero siento que te relaja mucho cuando tienes que explicar cómo resuelves problemas. En esa startup conocí a, pues, media empresa era de Estados Unidos y la otra mitad éramos mexicanos, casi todos los ingenieros somos mexicanos. Um, y lo curioso es que el que en aquel momento fue mi manager acabó siendo manager ahorita en YouTube. Cada mes hablo con él, pues, no de trabajo, ¿no? Sino de la vida. Pero está cool, ¿no? O sea, alguien con el que yo conviví se fue a YouTube y varios amigos más se fueron a otras empresas. Entonces, de nuevo, networking, ahí fue como abriendo puertas, porque la recomendación es el punto inicial con la que puedes entrar muy fácilmente a otra empresa. Y es algo que todavía ahorita, incluso el año pasado, lo sigo viendo como muchísimo. Networking es, y lo dijimos en un podcast, es el punto primario para ir a otras empresas. La parte técnica es la que te va a defender dentro de la entrevista, ¿no? Pero quien te abre la puerta va a ser otra persona. Um, de ahí, de un segundo trabajo, pues es una startup y las startups, una les va bien, otra les va mal. Esta startup en la que yo estaba quebró y me fui a otra empresa. Eh, en particular me fui a una que se llama Uyala, que ahorita ya no existe, se llama Brightcove, la compraron. Y ahí me quedé como 4 meses. Algo que a mí me gustaba mucho era el ritmo de trabajo muy acelerado, porque venía yo de startup, y pues esta era una empresa un poco más grande, entonces yo quería algo otra vez con mucho ritmo. Y me fue entonces a Wildline, y en Wildline aprendí muchísimo, me quedé ahí 2 años. Um, y de nuevo me tocó aprender pues networking, porque de Wildline creo que es donde saqué muchísimas redes, muchísimos amigos de Wildline se fueron a YouTube, entonces ha sido algo que me ayudó mucho, y también Facebook. Eh, entonces, en Guatemala me quedé 2 años, ¿no? Yo ya estaba con la espinita de un día me quiero ir a Estados Unidos. Yo sentí en algún momento que mi carrera en México ya estaba llegando a cierto tope eh, y me tocaba ver lo que mis amigos en otras empresas de Estados Unidos estaban trabajando y dije, yo quiero eso, ¿no? Y suena mágico pensar como, oh, un día voy a estar allá en otro país y voy a hacer esto y me voy a divertir. Que sí, pero creo que vienen con sus trade-offs, que es algo que también pues, les voy a contar. Ya es como, creo que conforme uno desarrolla su carrera, comienzas a pensar en, pues, estos trade-offs de qué gano y qué pierdo. Porque viajar a otro país no es solamente como que la parte mágica, sino dejas atrás cosas, ¿no? Um, y, y si te combina, pues lo tomas. Eh, cuando yo estaba en Gbox, no es para recapitular porque tomé una decisión, hubo un amigo que me dijo una vez, me dijo una frase que era, a mí nadie me va a contar tal cosa, ¿no? Y fue porque él me estaba contando la historia de cómo llegó a Estados Unidos. Y es una frase que se me quedó marcada. Él me dijo que cuando le tocó la oportunidad de irse por una empresa desconocida, ni me acuerdo cómo se llama, um, él tenía dudas de me voy, no me voy, y la frase que él se dijo a sí mismo fue, a mí nadie me va a contar, yo voy a estar ahí, ¿no? Y cuando estaba en Wildline, y aquí entra la parte, a mí se me hace chistosa, de cómo es que llegué a Estados Unidos. Cuando yo estaba en Wildline vi un tweet de Sophie Alpert. Si no conocen a Sophie Alpert, es la que dirigía el equipo de React en Facebook.
ahorita es la, que es Engineering Manager, bueno, la que dirige todo el equipo de ingenieros en Kumu, la startup a la que eventualmente llegué a Estados Unidos. Esta Sophie puso un tweet en el que decía, estamos buscando ingenieros, ¿no? ¿Quién le cae? Y pues yo dije, pues, estaba segurísimo que muchísima gente estaba aplicando, ¿no? Porque es famosísima y pues tiene ese peso en la comunidad de React. Y pues yo dije, pues va, no, o sea, aplico, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. Y aquí está una parte interesante porque a veces la gente me pregunta, ¿y cómo llega a Estados Unidos, no? La pregunta siempre son, ¿cómo llega a Estados Unidos? Pues yo no hice como, o ellos no me estuvieron buscando, no fue a LinkedIn para buscar mi perfil, sino que yo fui en busca de ellos. Y estas oportunidades están en todos lados. En Twitter, ahorita estoy viendo que Netflix está buscando ingenieros de Ciudad de México, lo pusieron en Twitter. Estoy segurísimo que deben tener una respuesta muy bajita porque es la contraparte, que la gente ve cosas increíbles y dice, no, no estoy listo, y no aplica. Eh, y es algo muy chistoso. También Airbnb, cuando fue a México a jalar ingenieros, me acuerdo que fue en un bar, muchísima gente fue, y cuando fue el día siguiente el evento de entrevistas, muy poca gente fue a hacer el follow-up. Entonces, pues ahí se nota esa contraparte, ¿no? Que la gente como que se queda con esa sensación de me tengo que preparar para siempre, y si te preparas para siempre nunca llegas a la meta. Um, pero con todo esto volvemos al punto en el que Sophie puso el tweet y pues dijo, ¿quién quiere caerle a Humo? Y pues dije, yo aplico, ¿no? Humo era la startup para la que fue a Estados Unidos. Y me contactaron, fue un proceso, pues, y me acuerdo que me contactaron como a los 6 meses, ni siquiera fue inmediato. Pero cuando comenzó el proceso sí fue rápido, como un mes y medio. Y me gustó mucho el proceso. Me sentí muy retado porque ya era un inglés, pues ya como de platicar normal, ¿no? Ya no era como, a ver, dime tu estatus, era cotorrear en el in-between entre el proceso. Eh, pero me gustó mucho y de hecho ahí conocí a mi co-host del podcast, José, justo en la entrevista, en el on-site. Lo hemos platicado mucho de que los procesos de entrevista, creo que mucho de Estados Unidos y ahorita México lo hace también, se dividen en parte técnica, 1 hora, y parte de on-site, que son como 5 horas, a veces 8, en el que durante ese tiempo están viendo habilidades, cómo te desempeñas, si vas a hacer fit de la compañía, no en de que, bueno, quieren ver si eres una buena persona con la cual trabajar, porque durante 5 horas están viendo que también se llevan tú y ellos, ¿no? Entonces, ahí conocí a mi co-host y me acuerdo que dije, ya la tienes aquí, se me hace interesante. Ya después de un rato, pues me ofrecieron una oferta, negociamos, platicamos y apliqué, ¿no? Y en su momento me sentí emocionado, ya conforme fue pasando el tiempo y se iba acercando la fecha de irme, sí me sentí como que bien nervioso porque ahí fue cuando entendí que era el trade-off, ¿no? Antes, durante esa transición, me acuerdo que siempre yo sentía el poder de decir, si yo quiero, me voy, ¿no? O sea, yo puedo decirle a la empresa, ¿sabes qué? Siempre no quiero ir y se acabó. Y me quedo en México y no pasa nada, mi vida va a seguir. Pero cuando se iba acercando la fecha, me acuerdo, me volví a acordar de esa frase de mi amigo, ¿no? De nadie me va a contar qué se siente estar ahí. Y pues ya cuando llegó el tiempo, me acuerdo que dije, pues pasando, o sea, si no me gusta estar en Estados Unidos, pues me voy, ¿no? Después de un año, ya que se acaba mi contrato de la renta. Y pues ya, ahorita ya voy rumbo a 2 años, entonces todavía no me he decidido a regresar. Um, Cuando estuve en Kumu, pasó algo que creo que ya ha sido muy abierto con eso, pero creo que son esas situaciones como chistosas de la vida, como que te empujan a decir o a valorar cuáles son sus skills. Y creo que es algo que contrasta un montón con la pregunta que a veces la gente me hace de ahora, ¿qué necesito para entrar a Google? ¿No? O sea, si ya me contactaron y todo eso, ¿qué necesito para estar en Google? Y creo que siempre escuchamos las respuestas de Lead Code, Cracking the Code Interview, hay un montón de recursos, ¿no? Y la gente se pone a machetearle meses y meses, incluso años, es con la esperanza de que entre más domines el libro, más capacidad vas a tener para llegar ahí. Y aquí va mi parte de la historia, de cómo contrasta esta mentalidad con lo que me tocó a mí vivir. Cuando yo estaba en Kumu, entré en noviembre de 2019 y la pandemia comenzó en marzo de 2020. Acá en Estados Unidos pegó muy feo la pandemia porque hubo despidos masivos. Y me acuerdo que en abril, pues todos los que llevamos menos de un año, pues, cuello, ¿no? O sea, nos despidieron.
Y estuvo para mí medio pesadón porque en Estados Unidos, en cuanto te despiden, tu visa, pues, se expira inmediatamente y tienes un periodo de tiempo si quieres quedarte ahí para buscar otro trabajo, ¿no? El siguiente problema es que por la pandemia cerraron los consulados, entonces no tenía ya esa oportunidad y, o sea, sí me sentí como medio apretado, ¿no? De qué voy a hacer. Pero nos dio un periodo de tiempo de un mes para que la visa no expirara todavía y buscamos otro trabajo. Y ahí fue cuando apliqué como a 20 empresas. Apliqué a muchísimas empresas, de las cuales estaba Google. Y aquí va el punto de que mi meta no era ir a Google, era, si no era Google, iba a ser Apple o Snapchat o Facebook o Netflix. Me tocó aplicar muchísimas empresas, pero mi meta no era de yo voy a estar en Google, no era como quiero un trabajo para quedarme aquí otro rato. Um, y todo este periodo o toda esta meta ocurrió en un periodo de 3 semanas, un mes. Que aquí vuelvo a ver la parte de cuando la gente me pregunta qué tanto tienes que preparar, no hay respuesta para mí ya, porque depende de casi de qué tan animado estés, qué quieres lograr, qué tanta confianza tienes en ti mismo. Yo me preparé en un mes, de las cuales obviamente en ese mes no fue como que estudié un mes y después apliqué porque tiene un mes para hacer todo el proceso. Entonces, literalmente me preparé una semana y de ahí dije, aplicar, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera. Y entonces me tocó, la primera semana me fue horrible, con un montón de startups de que me está yendo súper mal la entrevista. Y luego siguió en empresas ya más grandes. Casi siempre mi truco era como que aplicaba en empresas grandes y después startups, y siempre quedan las startups. Y ahora apliqué como con las startups, porque fueron las que me hicieron caso primero, y ahí como que entrené, y con las empresas grandes comencé a aplicar. Y me fue súper bien. O sea, recibí ofertas de casi todas. Um, y al final ya fue cuando tuve que decir, ok, ¿a dónde me quiero ir, no? Y en su momento, también para mí es como suerte de la vida increíble, porque empresa a la que había elegido no había podido quedar porque no podía tener una visa. Los consulados están cerrados. Y la empresa en la que estaba, pues me contactaron un día antes de que expirara mi visa y me dijeron, oye, ¿quieres volver? Nos falta un empleado más y queremos que seas tú. Y yo dije, fuck, o sea, qué suerte, ¿no? Pero déjame pensarlo. Y pues vi todos mis números, vi fechas y todo, y dije, no, o sea, no he podido otra empresa hoy. Y me regresé a la empresa en la que estaba. Me ayudó a tener un periodo de tiempo pues bastante más largo y indefinido. Y mientras el proceso de Google es largo, entonces yo seguí mi proceso de Google y de hecho encontré mi equipo de YouTube hasta noviembre del año pasado. Entonces fueron como 6 meses platicando con equipos y demás. Entonces, me sirvió mucho volver a la empresa en la que estaba. Y de hecho, poquito antes de decirme totalmente por YouTube, porque no puedes decirle a Google, oye, ¿sabes qué? Me quiero quedar aquí, ya darme un contrato, hasta que eliges un equipo, te dan una oferta. Entonces, pues yo tenía todas mis opciones de la mano y fui como viendo piezas y demás, hasta que fue pasó el tiempo y dije, ok, ahora sí ya encontré un equipo en YouTube, pues a moverme, ¿no? Y aquí viene otro aprendizaje, porque siento como que cada paso que doy, como, y bueno, el libro se va a acordar por el libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Hay un pedazo del libro que dice, el final de un problema es el inicio de otro. Entonces, ok, mi final del problema fue decir, ok, ya me quiero ir a Google, soy feliz. Mi nuevo problema es entrar a Google, ¿no? O sea, ya ser un Googler, ¿qué significa ser un Googler? Y para mí cambió mi concepto de qué es programar y creo que para bien, o sea, me interesa mucho, me gusta mucho lo que hago, pero me sacó de mi zona de confort muy fuerte. Y creo que es el siguiente aprendizaje que me tocó tomar, ¿no? Y es algo que es rescatar lo que me tocó aprender, pero ponerlo en nuevos ámbitos. Entonces creo que ese camino de programación es siempre tener una mente muy abierta y no abierta a hablar de cosas técnicas, sino a aceptar que todo es válido, ¿no? Y que si algo no es válido, ¿por qué no es válido? Dame métricas, dame datos. En este caso que me toca, bueno, cuando acepté la oferta de YouTube, me acuerdo que mi manager me dijo, estamos usando una tecnología que se parece a React Native y bla, bla, bla. Y dije, suena chido, ¿no? Como que mis habilidades de JavaScript la voy a poder seguir usando ahí. Y resultó que, pues sí, es como React Native, pero no es React Native, es una tecnología in-house de Google. Eh, y gran parte de lo que hago es C++. Entonces, para mí el cambio fue, ok, suelto JavaScript y ahora ser un ingeniero de C++, ¿no? Y tuve una plática con mi manager porque me costó a mí mucho como decir,
ok, adiós JavaScript, ya no vamos a ser amigos. Yo lo sentía así, ¿no? Como soltar un skill de 5 años para cambiar a uno nuevo, se me hacía a mí como, no sé, como un golpe en el ego. Y una plática que tuve con mi manager fue, él me dijo que para él un software engineer no era alguien experto en una tecnología, sino alguien que resolvía problemas. Y eso a mí me movió mucho. Creo que son de las frases que ahorita ya procuro repetir mucho porque a mí sí me cambió la vida. Empecé pues a leer más de C++ y me encantó el lenguaje se me hace muy, muy chido. Estoy muy impresionado por lo que me tocó aprender y qué bueno que se di. Y platicando con otros equipos de Google, me acuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Equipo al que te vayas, equipo al que tienes que jugar con C++, porque C++ está en todo Google. Y pues dije, pues va a pegarle, ¿no? Eh, y en 2 días pues ya lo aprendí, comencé a hacer cambios, los procesos de revisión son medio largos en Google, pero pues ahí le estuve como pegando y me ayudó muchísimo pues cambiar ese mindset, ¿no? Si yo sentía que estaba muy estresado por soltar JavaScript, y ahorita lo veo más como de, ok, problema que hay que resolver, ¿no? ¿Y en qué lenguaje está? En tal. ¿Lo puedo resolver yo? Si puedo, lo hago. Y si no, platico con alguien que tenga más dominio de eso que yo, ¿no? Eso creo que cosa que aprendí. En las startups el código es a veces pequeño y va a sonar raro porque creo que ya ahorita viendo el codebase de Google, siento que ya todo lo que he visto antes es muy chiquito, porque en Google el codebase es de 1 billón de líneas. Entonces, eh, es imposible como un solo ser humano poder decir, yo solo voy a ver dónde se conecta con esto, es imposible. Entonces tengo que ir a veces como soltar el ego y decir, ok, yo no soy experto en el code, pues es imposible, ¿no? Entonces voy con otra persona y, oye, ¿cómo se resuelve esto? Tú tienes dominio de tal cosa. Y a veces va a llegar un punto en el que dicen, ¿sabes qué? Mejor yo lo agarro, ¿no? Porque pues yo soy el owner de esta cajita y pues yo lo voy a acabar más rápido que tú. Y está bien. Eh, Sentí que me tocó aprender mucho de colaboración. O sea, siento que antes no era como tan colaborativo, sino que como yo decía, me voy a lucir siendo el ingeniero que puede hacer todo solo. Y ahora siento que no manches, no. O sea, mi mayor fuerza es confiar en la gente y apoyarme en ellos y pues hacer leverage de esas cosas, ¿no? Y somos, o sea, realmente siento que somos un equipo y eso a mí me impresiona mucho. Me gusta mucho sentir que si yo cogí de un lado, alguien más ahí va a estar como sosteniéndome para acomodarme y ver cuál es el siguiente problema. Em, y así, pues prácticamente ya con todo eso llegamos al presente, ¿no? Ahorita ya estoy en Google, ya llevo como, a ver, marzo, abril, ya 3 meses en Google. El periodo de adaptación son creo como 6 meses, entonces ahí la llevo, ¿no? O sea, para que vean, 6 meses no es para que un ingeniero se vuelva productivo, entonces está hardcore todo lo que tienes que ver. Y dentro, o sea, platicando un poco de qué es mi experiencia ya como Googler, ah, ya Noogler ya no, ya Noogler son los que recién entran a Google, ya me tocó pasar por esa etapa, ya nadie me dice nada. Eh, pero ahorita lo que ya me toca como cachar es que eh, ser un ingeniero no solamente como resolver problemas, sino también poder medirlos. Y en mi caso, por ejemplo, mi trabajo del día a día no es solamente codear. Creo que codeo como 4 horas al día, más o menos. El resto son meetings en el que estamos discutiendo cómo van los futures, que hay que trabajar. No se puede trabajar nada si no se documenta primero. Otra cosa que me tocó cachar, y eso de todos los días, que tengo métricas, cosas que hago, cosas que tengo que medir, ver métricas, ver si sube, ver si baja, ver si está crashando. Si no está crashando, está generando engagement. Y todo eso no le preguntan al data science, me preguntan a mí, así como, ok, ¿cómo va esto, no? Yo tengo que decir, no, va chido, ¿no? O, no, está crashando y ahorita hay que repararlo. Y vamos poco a poco soltando el feature hasta que le llegue a mucha gente. Vamos por porcentajes. De hecho, hoy tuve una meeting de esos y puse de hecho un tweet hace poquito de un feature que yo saqué, lo sacamos a 1% de personas y le pregunté a mi mentora cuánto era 1% pues de los usuarios, ¿no? Y me dijo que eran 10 millones de personas y dije, fuck, es como que es un montón. Porque creo que nuestros usuarios activos son 1 billón, entonces pues por eso, son 10 millones de usuarios. Se vuelve interesante poder analizar ese tipo de problemas, ver los trade-off, entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y ahorita me gusta, o sea, todavía me abrumo cuando veo cosas nuevas, que digo, ¿esto qué onda? Pero también ya me relajo también porque todo el mundo a mi alrededor está muy relajado, entonces es como de, ¿para qué me estreso yo si los demás están felices, no? Y me ha funcionado. Entonces,
antes de como contestar las preguntas, porque ya las vi, creo que hay 3 puntos que siempre procuro yo repetirme al menos a mí mismo acerca de, si yo le podía decir a alguien más como tips de cómo poder llegar acá o cómo prepararte para ir a estas empresas en Big Tech, porque está chistoso, es algo que yo pensaba y es normal. Pero creo que gran parte de lo que me lleva a llegar aquí, más que habilidades técnicas, es actitud. No quedarme como con los pies cruzados y decir, un día voy a llegar ahí, sino tomar acciones. Entonces, la primera, y es la frase que a mí me acompaña siempre, la que les dije de a mí nadie me lo va a contar, y siento que eso aplica no solamente a moverse a otro país, sino a, por ejemplo, estar en Google, ¿no? Esa pregunta también, o esa frase también me la dije cuando decidí ir a Google, es, a mí nadie me va a contar que estar en Google, ¿no? Yo quiero estar en Google y si Google me abruma al final, pues me voy a otra empresa, ¿no? Pero yo quiero saber que estar en Google. Y eso aplica con cualquier empresa de cualquier tamaño, cuando te vas a mover de país. Si realmente estás convencido de algo, te comes el miedo y dices, a mí nadie me lo va a contar, ¿no? Lo voy a hacer. El otro punto, que es algo que también le doy muchas vueltas, es que no esperes a prepararte eternamente. Eh, Pongo otra vez el ejemplo de cuando me preparé para la entrevista de Google, bueno, la entrevista legendaria para 20 empresas, me preparé para todas, ¿no? Y no fue como que dije, ¿sabes qué? Un mes o 5 meses o 10 meses y aplico, ¿no? Que es la historia sin fin. Nunca te vas a sentir preparado totalmente. Y algo que hay que tomar en cuenta es que el azar es una pieza fundamental en la vida y las entrevistas, y un error muy importante es que si te preparas para una sola entrevista, imagínate que ese día te dio gripa. Ya, perdiste la entrevista. Imagínate que ese día te caíste caminando a la computadora y te quebraste la pierna. Ya perdiste la entrevista. Entonces, no prepararte eternamente significa, pues, comienza a aplicar la acción, aplica a muchas empresas, amplía tus posibilidades y de esas uno va a pegar, ¿no? Ya al final, o sea, el peor escenario es que tú digas, es que me está yendo súper mal. A fuerzas, no sé, ponle que el peor escenario es que aplicaste a 100 empresas en 6 meses y demás. A fuerzas uno tiene que decir que sí, ¿no? Y si te están diciendo que no, entonces va a ser como de, ok, prepárate más, ¿no? Pero el hecho de enfrentar la realidad creo que es algo que te ayuda mucho a medir qué tan difíciles son las cosas y darte cuenta que no son tan difíciles. El miedo viene más de creer que uno no es suficiente y no uno se pregunta realmente la pregunta al revés, ¿no? ¿Las empresas son suficientes para mí? Creo cuando comienzas a sopesar todo, pones todo sobre la mesa, te das cuenta que es una negociación o es un juego de dos, no solamente tú querer encajar, sino que la empresa también encaje contigo. Y el último punto, antes de llegar a las preguntas, es que no hay un solo camino. Y todo esto que yo les digo es porque la vida se me acomodó y pasó, ¿no? Pero van a ver ustedes mucho en redes sociales, en Twitter, en lo que ustedes quieran, mucho este pensamiento o mucho de esta venta de gente que dice, es que con solo ir a LeetCode ya lo hiciste. Y conozco amigos que viven en LeetCode y no han podido llegar a otras empresas. O leyendo Cracking the Code Interview vas a llegar a la meta, ¿no? Y tampoco. Creo que lo real es saber que cada quien tiene su propio camino y el azar juega de nuevo en esas piezas. Tengo un amigo que tiene una historia chistosa de que él llegó a Facebook. Él es muy, muy bueno. Y pasó que esta persona, en una de las entrevistas, bueno, mi amigo es de Michoacán, y en una de las entrevistas resultó que había otro michoacano. Y se llevaron súper bien, y era una entrevista de las técnicas, no, bueno, de las de, ¿cómo se llaman? System Design. Y le fue súper bien esa entrevista. Y pues el Michoacán está de, paisano, qué padre, mira, esta y esta te va a ayudar, mira, déjate, acomoda esto y esto. Fue azar, ¿no? Entonces, uno tiene que estar abierto a la posibilidad. Y el azar significa que la gente que te acompaña, la gente con la que trabajas todos los días, la gente con la que construyes caminos, tus habilidades y lo que ocurra ese día, es lo que te va a ayudar a llegar adelante, ¿no? Lo único que tenemos son herramientas y ese 60% del éxito y el otro 40% es que visito a ver qué nos dice hoy ese día, si pega, ¿no?